Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a otra webinar de Cypherbit. Realizamos webinars todos los meses, suelen ser los últimos jueves del mes, donde procuremos centrar en temas de interés, basándonos en nuestra experiencia en el mercado nacional, con enfoques muy tangibles y pragmáticos, es decir, siempre buscando maneras de tomar acción, ¿no? y progresar en la ciberseguridad. Hoy el tema que queremos tratar es el acceso a nuestra red por parte de nuestros proveedores o externos. Aquí podemos ver los temas que vamos a cubrir en los próximos 30 minutos aproximadamente. Primero veremos el problema en sí, veremos el problema creciente de nuestros proveedores a la hora de conectarse a la red, tanto desde fuera como desde dentro de nuestras organizaciones. En su segundo lugar, veremos cómo la NIS2 tiene un foco especial en la cadena de suministro y cómo exigirá medidas tangibles y exigentes. Y en la parte de la solución, propondremos maneras de reforzar o complementar los controles de seguridad que ya existen dentro de la organización. No vamos a proponer medidas dramáticas de quitar lo que hay y poner algo nuevo desde cero, sino siempre desde la complementariedad. Y veremos por qué esa aproximación complementaria es muy necesario. Y en la parte de demo veremos la solución propuesta desde el mismo producto, es decir, ver una demostración del producto en vivo. Y por último, tendremos unos minutos para preguntas y respuestas. Aunque vamos a responder a las preguntas al final de la sesión, os animo a mandarnos vuestras preguntas en la medida que se vayan surgiendo por el chat y luego al final las podemos tratar. Así que vamos a ver el problema en sí, lo veremos desde tres perspectivas, que es un problema latente, es un problema creciente y ahora se ha vuelto un problema urgente. Así que en cuanto al problema latente, digamos que el acceso a la red por parte de terceros desde dentro y últimamente más desde fuera es un problema latente que siempre ha sido la mosca detrás de la oreja, pero no llegó a hacer daños suficientes para hacernos mover ficha, ¿no? Por otra parte, mover ficha, es decir, implementar medidas de seguridad o exigir medidas de seguridad a nuestros proveedores es complicado. Sabemos que nuestros clientes, pues tenéis relaciones complejas con los proveedores, ¿no? Que en muchos casos los proveedores casi como tienen más peso en la negociación que nosotros mismos. Y esto hace casi imposible a veces exigirles más medidas, que toman más medidas tecnológicas, etcétera, ¿no? Así que, por lo general, aplicar una medida parece sencillo, ¿no? Conceptualmente, pero cuando ponemos para asegurar que se aplica una medida a todos nuestros proveedores y a su vez a todos sus empleados, el problema se complica bastante. Lo dicho, por todo ello, el problema ha quedado latente, ¿no? Que sabemos que está, pero por las complicaciones de la gestión, pues ahí se ha quedado, sin hacer demasiado. Pero esto empieza a cambiar, ¿no? Porque el problema vuelve a ser un problema creciente.
Esto es debido a que los atacantes están viendo desde hace tiempo la oportunidad que les supone los proveedores para atacar a sus objetivos principales, ¿no? Como tendencia, podemos ver cómo los atacantes atacan a las empresas más grandes, que podrían ser nosotros, que estamos en esta sesión, mediante sus proveedores más pequeños, ¿no? Que tienen, digamos, poco madurez en la ciberseguridad, lo que les convierte en eslabones débiles en nuestra cadena de suministro. Aquí lo podemos ver en datos, ¿no? En los últimos 5 años los ataques por terceros han cuadruplicado y casi 1 de cada 3 brechas de seguridad vienen por parte de los terceros. Y aquí si aterrizamos más, digamos, más en el micro a nivel nacional, podemos ver unos ejemplos más mediáticos, ¿no? Que es la brecha en el caso de IMQ de Navarra o en el caso del Corte Inglés. Y aquí podemos ver subrayado de que son brechas con origen de proveedores externos, ¿vale? Así que el problema es creciente a nivel macro, pero también estamos viendo a nivel micro, a nivel regional, que también lo está creciendo. Y por último, es un problema urgente. La llegada de la NIS2 hace que el problema, pues eso, vuelve a ser urgente, ya que la NIS2 nos va a exigir muchísimo en este sentido. El propósito de la NIS2 es asegurar la resiliencia de ciertos sectores claves. Y aquí podemos ver que la NIS2 nos va a exigir, aquí lo podemos ver a la mano izquierda, que nos va a exigir que definimos los controles que deberían de aplicar el proveedor, ¿vale? Que ya es su responsabilidad nuestra definirlo. Tendremos que articularlos en los acuerdos y los contratos. Y por último, y lo más difícil de todos, es tenemos que garantizar que se aplican. Bastante nos cuesta ya con nuestros propios empleados para poder exigir la aplicación a nuestros proveedores. Y subrayo este tema de garantizar la aplicación y vuelvo más adelante a este mismo tema. Así que tenemos un problema latente, ya creciente y por último urgente, debido a la NIS2. Y lo que vamos viendo en clave de la NIS2 es, por lo general, estamos viendo en el mercado que se está empezando a tomarlo más en serio. No solo por las multas que podemos ver en el centro de la slide, sino por las implicaciones para la alta dirección, ¿no? Ya no se podría delegar la responsabilidad o el problema en el CISO o en el equipo de seguridad, sino la alta dirección compartirá la responsabilidad, si no, habrán consecuencias a título personal, ¿no? Que, por ejemplo, aquí se podría prohibir funciones directivas para esas personas o roles dentro de consejos por negligencia en cuanto a la NIS2. Y si volvemos al tema del problema latente, como comentamos al principio, que es decir, que somos conscientes de que hay un problema, esa mosca detrás de la oreja, pero no hacemos nada por las relaciones complejas que pueden haber con nuestros proveedores. Ya dentro de la NIS2 eso ya no sería sostenible, porque esto ya sería una falta de diligencia o hasta incluso una negligencia, ¿no? Que sabemos que hay un problema, pero no estamos metiendo medidas por los motivos que sean, la complejidad o lo que fuese.
Pero la realidad es la que es, ¿no? Que pedir más a nuestros proveedores es muy difícil. Entonces, ¿qué podemos implementar que no les exige más de lo que ya tienen? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que suele haber, ¿no? para los externos? ¿Vale? Aquí podemos ver desde una perspectiva al acceso remoto a la empresa. Y lo que suele haber aquí es que el proveedor tendrá una conexión VPN por nuestra parte, por parte de la organización, y tendrá su usuario y su clave. Entonces, bueno, no es poco. Conseguimos un canal cifrado y conseguimos ciertos principios del Zero Trust, ¿no? Que un acceso a la red en función de la identidad del proveedor, que no es poco, pero tenemos que hacer más. Entonces, ¿qué podemos añadir a este escenario en clave de complementariedad? Y aquí podemos ver lo que es la solución que proponemos desde OpenAC Enterprise. Es añadir a ese escenario sin pedir más al proveedor, y lo que podemos incluir es un análisis del equipo que se conecte remotamente, ¿vale? Antes de cederle acceso a la red. Un análisis que puede establecer si la postura de seguridad del equipo remoto tiene unos mínimos de seguridad o no. Así que lo mismo se consigue con una integración sencilla en el firewall que redirige las conexiones a un portal cautivo. Es decir, que se redirige el proveedor a una página web que controla OpenAC Enterprise, donde se le pide una de dos cosas al proveedor. Uno, que acepta la política de seguridad antes de conectarse. Así dejamos trazabilidad o responsabilidad contrastada. Y dos, que lance un análisis de su equipo. Es un análisis que no instala nada en el equipo del proveedor y es un análisis ligero que da un resultado que demuestre si cumple o no cumple con los mínimos establecidos por la organización. Y aquí podemos ver unos mínimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este análisis, o dentro de la configuración, mejor dicho, podemos establecer unos mínimos de seguridad que suelen ser tipo, pues hay que tener un antivirus instalado, activado y actualizado. Hay que tener un firewall habilitado. Hay que tener parches críticos de los últimos 3 meses, ¿no? Unos mínimos que reduce la probabilidad de que ese equipo esté comprometido o nos expone a riesgos mayores. También la organización podría incluir aplicaciones no permitidas para no exponerse a más riesgos. Normalmente cada organización tiene unas aplicaciones que le son tipo lista negra, ¿no? Que por ejemplo aquí el Imule, el Dropbox por el tema de exfiltración de información, de datos, aplicaciones de acceso remoto tipo TeamViewer, AnyDesks. Por lo general, si la organización tiene definido un listado de aplicaciones no deseados o no permitidos, también se puede incluir dentro de este análisis para averiguar si ese usuario remoto cumple o no cumple antes de cederle acceso. Y con esa información ya le podemos denegar el acceso, le podemos permitir el acceso o podemos limitar el acceso. En todo caso, informándole del resultado de la operación. Y todo ello se hace sin ninguna exigencia más al proveedor, ¿no? Que el proveedor no tiene por qué
instalar más aplicaciones en los equipos de sus empleados. No tendremos que conectarnos o contactar con todos nuestros proveedores, hacer revisiones de proveedores, de sus empleados, etcétera, sino va a ser una medida automatizada para cada conexión que se hace desde los equipos, tanto remotos como las conexiones internas, ¿no? Aquí podemos ver que lo que justo acabamos de ver, el portal cautivo y el análisis de los equipos, antes de cederle acceso, lo podemos aplicar tanto desde fuera como desde dentro. Es decir, si el proveedor se conecta en nuestra organización, se conecta al Wi-Fi, selecciona el Wi-Fi, le pide las credenciales, se desencadenan los mismos pasos, ¿no? Se salta al portal cautivo, tendrá que aceptar la política de seguridad, realizar el análisis de postura de su equipo y le dará un resultado de cumplir o no cumplir y tendrá acceso en función de los resultados. Y 3/4 de lo mismo para el acceso desde el cableado, desde un puerto. O sea, va a ser una política automatizada que le va a perseguir al proveedor y sus empleados estén donde estén, tanto desde dentro como desde fuera. Y todo ello, además de definirlo, que es lo que nos pide la NIST, hay que definir las medidas, hay que garantizarlos, así que aquí podemos ver también desde la consola, podemos tener un cuadro de mando, mejor dicho, donde podemos ver aquí el total de las conexiones que han habido en una franja de tiempo. Podemos ver del total cuántos han sido conexiones correctas, es decir, que han cumplido con los requisitos. Y por último, podemos ver el número 49, los que no han cumplido. Esto es al más alto nivel. También podemos hacer un zoom sobre esta información para ver una visión del proveedor, luego ya una visión de sus empleados, los usuarios concretos, y hasta incluso las conexiones concretas en un momento dado para ver en qué se ha fallado esa conexión en concreta. Y esto lo tenemos desplegado en múltiples organizaciones aquí, quizás por tamaño y también por el sector. Lo comparto, ¿no? Que es el caso de Generalidad de la Consejería de Sanidad de Valencia, donde lo tienen implementado para analizar el acceso de unos entre 4.000 y 5.000 conexiones diarias a los servicios centrales, ¿no? Estas conexiones vienen de todo tipo, farmacias, universidades, hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta medida, lo dicho, puede asegurar dos cosas. La política de seguridad está aceptada, hay trazabilidad, y por otra parte se reduce la probabilidad de que se conecten equipos comprometidas. Todo ello se hace desde la solución de OpenAC Enterprise, que es una solución que está certificada en el catálogo STIC 105 para la administración pública, que es obligatorio uso el catálogo. La solución está orientada a la adecuación normativa, así que podemos articular en qué medidas facilita la adecuación. Y también está hecha nacionalmente, ¿no? Que Cypherbit es un fabricante nacional dual en el sentido de orientado a civil y defensa, y tiene ya más de 1.800 organizaciones protegidas en toda España. Y llegado a este punto, ya ahora podemos ver un poco cómo
cómo aterriza lo que hemos comentado, ¿no? De estas medidas ligeras para los proveedores a la hora de conectarse. Y aquí doy paso a Kevin para que puede compartir una demo del producto. Muchas gracias, Dara. Nosotros ahora con la demo vamos a buscar simular la experiencia de usuario que tendría uno de los proveedores que accede a nuestra red. Supongamos un escenario, por ejemplo, en el que un equipo tiene pues, el firewall de Microsoft de Windows propiamente lo tenemos desactivado e incluso en la detección de antivirus la tenemos deshabilitada. De esta manera podemos simular un escenario en el que bueno, pues no cumplimos las normas de seguridad mínimas para poder acceder a la red. En este caso, como ha comentado Dara, accederíamos a la red ya sea por cable, por Wi-Fi, por VPN. Y en este apartado buscaríamos que le accediera un escenario de, digamos, un portal cautivo completamente personalizable. Podríamos cambiar logos, colores, textos. En este apartado no habría problema. Y podríamos, en una primera fase, que va a pasar en los 3 pasos, un inicial en el que tendría que aceptar una serie de condiciones. Podemos modificar esta política de privacidad en base al equipo de legislación. Una vez aceptado estas políticas, accederíamos a un escenario en el cual se haría una descarga del agente soluble, en el cual no es necesario instalarlo, simplemente se ejecutará este fichero de manera remota para poder analizar la postura de seguridad del equipo. Y con esta información obtener una serie de análisis de riesgo del equipo. En este caso, se descargaría el agente y lo ejecutaríamos. Empezaría a ejecutarse sacando información del equipo para primero, pues podríamos hacer incluso por temas de tiempos, pues vía CDN, poder descargarlo de uno de los servidores más cercanos para reducir tiempos de espera. Y lo que vamos a hacer con ello sería analizar la postura de seguridad. En este apartado, el agente no está instalado, por lo tanto no se necesita un permiso de administrador para ejecutar el equipo y de manera remota se está analizando y sacando información del equipo. ¿Qué información estamos obteniendo? Aplicaciones instaladas, estado de seguridad del Security Center, estamos obteniendo información de los puertos de escucha abiertos que puede tener el equipo publicado, si el usuario, por ejemplo, tiene permiso de administrador o no dentro de la máquina. Toda esta información se está recopilando durante este proceso y se está sacando las conclusiones. En este caso, el proceso de análisis ha terminado, ¿vale? Se ha notificado que ya hemos terminado y como recordar que teníamos tanto el firewall como el antivirus deshabilitados, pues les saltaría un mensaje. En este caso, hemos planteado un escenario de cuarentena en el cual el equipo pues, no podía acceder a los servicios mínimos más allá de presentar este portal y al no cumplir con la postura de seguridad le saldrían los mensajes correspondientes. En este apartado podríamos incluir información del CAU para que pudiese ponerse en contacto con ellos, su número de teléfono, podremos incluir enlaces para que puedan al menos ir directamente a una solución o incluso directamente informarle de que no va a poder acceder a la red, de que contacte con su servicio técnico. Toda esta información se obtendría en el proceso de conexión al equipo y esta sería la experiencia de usuario. Una vez el equipo se remediara, ¿no? Si volvemos a activar el antivirus, podemos obtener el firewall de nuevo, podríamos obtener la información y volver a pasar el proceso y ya cumpliendo la postura, presentando un riesgo menor, podríamos acceder a la red. Eso por el lado de la experiencia de usuario. Pero ¿qué experiencia podemos llegar a tener desde la operación, ¿no? ¿Qué visión tenemos de los equipos? En este caso, por ejemplo, este sería el equipo que se acaba de conectar, ¿vale? Con el que hemos hecho la prueba en directo. Tendríamos información de la propia Mac, la IP de la que estoy accediendo al equipo, el hosting de máquina, usuario con el que estoy accediendo, el tiempo hace cuánto se ha realizado y una estimación de qué tipo de equipo está conectando, ¿no? Para diferenciar si un equipo, por ejemplo, puede ser que sea un equipo Windows obsoleto, ahora que a finales de año el Windows 10, por ejemplo, deja de tener soporte, pues para poder tener una visión de este tipo de sistemas operativos dentro de la compañía, que puede ser un requisito mínimo de cara a la conexión.
Tendríamos directamente, propiamente, información del equipo. Por ejemplo, en el caso de la VLAN en el que le hemos llevado a cuarentena, porque no ha cumplido la postura de seguridad, la VLAN correspondiente a la que hemos asignado, en este caso, información a bajo nivel del equipo. Cualquier atributo relevante que tenemos dentro de la base de datos de OpenNAC lo asociamos a etiquetas. Estas etiquetas tienen el estilo que tienen aquí, que tendríamos una triada de letras que iban a identificar el concepto, ¿no?, que está cubriendo esta etiqueta, y a la derecha el dato detallado de este campo. Por ejemplo, en el caso de la red, en el caso del DOP, sería Device Open Port, y si en el caso específico de verlo, pues por ejemplo es fácil de ver que tiene este equipo, el Device Open Port, tiene los puertos de escucha abiertos, TCP, pues 135, 139, 445 y demás. Esto nos permite saber, para hacer búsquedas, pues si hay un equipo, por ejemplo, puertos de escucha abiertos como puede ser el de Samba, o si hay puertos que no deberían estar asociados a un dispositivo final, pues tenerlos controlados. Información del equipo que tenemos propiamente del mismo, pues por ejemplo, en este caso, que sí que tengo el antivirus de Defender, lo tengo en el propio equipo, ¿vale? Si tuviésemos otros, pues saldrían todos listados, pero no tengo habilitado como tal ninguno de ellos. Por lo tanto, al no tener ninguno habilitado, como os he enseñado antes, estaba deshabilitado, pues no cumple la postura de seguridad. De la misma información podríamos sacar información si tiene parches de seguridad pendientes de actualizar, qué nivel de riesgo tienen los mismos, si son de criticidad alta o simplemente son parches bajos, cuál es el parche más antiguo por actualizar. Toda esa información se recogería a través del agente soluble. Además, tendríamos tanto los cables instalados, por si tuviese algún 0-day que queremos tener asegurado que se instale, pues tendremos aquí el listado completo, o el listado propio de aplicaciones instalado en el equipo. Entonces, en este listado podemos hacer un más contra una serie de aplicaciones que no creamos o que se consideren no recomendables o poco seguras. Entonces, de esta manera podemos incluirlas en la política de acceso para que, además de tener el firewall activo o el antivirus, pues podemos limitarlo a nivel de seguridad. Con esto, al final, tienes la información porque un dispositivo, cuando ha accedido al portal cautivo, ¿no?, cuando se le ha presentado el portal, ¿qué información podemos llegar a tener suya? Pues puedes tener información del usuario, puedes saber a qué grupo de un director activo, un gestor de identidades tiene, o al menos tienes información de que no es corporativo. De esta manera, presentándole el portal y haciéndole pasar este proceso soluble, podemos, sin necesidad de instalar ningún tipo de archivo, además, cuando termina el proceso soluble que se descarga, el propio ejecutable se elimina del equipo para guardar, digamos, una carpeta de descargas infinita. Y además, podemos subir el suelo y asegurar que cumplen los proveedores unos mínimos de seguridad y unos niveles de riesgo que sean, digamos, admisibles por parte de la organización. De esta manera hemos visto a alto nivel la parte de cómo sería la experiencia de usuario de un equipo específicamente que no cumplía la postura de seguridad. Además, hemos podido ver el proceso completo de ejecución del agente y comentar que sería la experiencia de usuario similar para el caso de que tengamos acceso por cable, sea acceso por Wi-Fi o, en el caso de acceso remoto, pues por la parte de VPN. Siempre buscando una complementariedad al entorno que tenga la organización, ya sea tanto de la parte de tecnológica, pues la VPN correspondiente, o la electrónica switches, o la parte de Wi-Fi. Y de la misma manera, apoyarnos sobre la segmentación que ya tenga o que disponga la propia entidad para poder proporcionar una segmentación próxima, digamos, propiamente o tras el acceso correspondiente, llevar la cuarentena, no accediendo o moviéndolo a una red solo con acceso a Internet, por ejemplo. Y para continuar con, vamos, futuras webinars, aquí podéis ver que pues, veremos si lo hacemos a lo largo del verano o en septiembre. Dependerá un poco de capacidad de convocatoria, ¿no? Pero hablaremos del VPN moderna, de la VPN nativa que tiene OpenNAC Enterprise.
aplicado a entornos móviles, ¿vale? Que es algo que también es un tema creciente, ¿vale? Así que esta será la siguiente webinar y os haremos llegar una invitación a la misma, ¿vale? Ahora vamos a pasar a preguntas, dudas y esperamos sus respuestas. Así que empezamos primero con Carlos. Y Carlos pregunta, dice, ¿esto está pensado solo para proveedores o también para todos los empleados que conectan por VPN? Entonces, bueno, intentamos desglosar un poco esta pregunta o duda. De manera rápida, Carlos, se puede aplicar todo lo que hemos visto hoy, se puede aplicar a los empleados también, ¿vale? Por poder se puede aplicar, ¿no? Pero por lo general está pensado en proveedores porque en proveedores no se puede instalar más cosas, ¿no? Es lo que comentamos, que las relaciones son complejas, pedir que instalen las cosas no suele ser muy viable, ¿vale? Sin embargo, con nuestros empleados sí que tenemos más control y más capacidad. Entonces, en ese caso, podemos instalar un agente permanente, ¿vale? Que hace ese análisis de postura cada vez que se conectan. Entonces, a términos funcionales, sí, pero es hasta incluso más fácil con nuestros empleados y ese agente se puede distribuir a través de pues, el Active Directory, etc., ¿no? También comentar que lo que hemos articulado hoy es sobre el VPN que podáis tener a día de hoy. Si tenéis un VPN, digamos, de Forti, de Checkpoint, etcétera, ¿no? Que es algo que complementa lo que ya tenéis. Pero también contaros que la solución OpenAC Enterprise cuenta con su propio VPN. Entonces, para resumir todos los puntos, Carlos, se puede aplicar también a empleados, pero en ese caso lo más recomendable sería utilizar el VPN de la solución y el agente nativo, ¿vale? Así no se tendría que utilizar el portal cautivo o solo utilizarlo para los proveedores, ¿vale? Así que espero que eso te ha podido responder, ¿vale? Rebeca Galindo pregunta, buenos días, no tenemos directorio activo. ¿La solución puede provisionar cuentas para los terceros? Sí, en este apartado el estándar suele ser consultar la identidad previa de autenticación, ¿no? La identidad de los proveedores o los usuarios que accedan contra un gestor de identidades, pero provisionando directamente cuentas específicas, pues podríamos sin problema pues comparar ese usuario al acceder, ¿no? Provisionándole ese usuario que hemos iniciado previamente en la base de datos, pues dándoselo al proveedor. Y hay una pregunta aquí de Marco Carreras que pregunta si realmente es viable denegar el acceso a los terceros. Bueno, la pregunta es muy válida, ¿no? Porque, bueno, según el sector, pueden ser servicios críticos o como poco muy sensibles, ¿no? Como hemos hablado de servicios centrales de la Consejería de Sanidad de Valencia. Entonces, cortar el grifo, por decirlo de una manera, a ciertos proveedores, pues no es fácil, ¿no? Entonces, no es algo que se hace a lo ligero y siempre hay que contemplar excepciones, ¿no? Entonces, una excepción puede ser solo dar acceso limitado a la red, podría ser pues, unas conexiones hiperlimitadas y también lo podemos contemplar desde el portal cautivo, es decir, introducir información en el caso de que fuese denegado acceso, ¿no? Contactar con el siguiente buzón, contactar con el siguiente número, donde pues, se podrían contactar con el soporte para que revisen en un momento dado desde el portal que ha enseñado Kevin, que podría ir a la conexión concreta para ver qué es lo que ha fallado y podría dejarle pasar o no, ¿vale?
Entonces, siempre hay que contemplar excepciones, justo por lo que comentas, Marcos, ¿no? Porque hay proveedores, pues por la importancia que tienen en los servicios, pues a veces hay que crear alternativas, ¿no? Por aquí, el propósito es conseguir la mayoría, ¿no? Es conseguir que se reduzca la probabilidad de que hay equipos comprometidos que se conectan a nuestra red, que se reduzca de manera dramática, ¿no? Que pensamos en 4.000, 5.000 conexiones remotas. Puede haber unas excepciones, pero la inmensa mayoría serán la norma, no la excepción. De hecho, lo que es el tipo de mecanismo que se suele utilizar es, pues al final, tú de inicio aplicas el proceso de análisis, ¿no? Y le saldría el portal de, oye, esto no lo cumples, pero indicándole un mensaje de, por ahora accederás a la red, pero a partir de dentro de 2 meses o tal día, ten en cuenta que empezaremos a tomar medidas. Entonces, al menos el usuario, el proveedor en este caso, puede levantar la mano a su equipo técnico para decir, oye, me están diciendo que no tengo el firewall correspondiente, instálamelo, si en caso de no puedo hacerlo directamente. Pero Sí. así puedes tomar medidas para que haya un día en el que sí que apliques este tipo de escenarios y al menos, oye, pues hayas notificado con suficientemente tiempo al proveedor final. Sí, no, es un buen punto, Kevin, ¿no? Y lo hemos visto con clientes de que esto es gestión de cambio al final con los proveedores, ¿no? Entonces, no es algo que se implementa de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que hay que ir avisándoles, hay que hacerlo con una previsión de 3, 4 meses. Primero es informarles, luego es introducir el portal cautivo para dejarles pasar, informarles de nuevo, mandar un informe al proveedor para decir, mira, de los 10 empleados que tenéis, 10 no han cumplido. Ir progresivamente hasta llegar a ese punto de sí, poner el candado. Pero sí, es un proceso, es una gestión de cambio con los proveedores. Pero desde una perspectiva de la NIST, ¿no? De la NIST 2, podemos demostrar ese plan, ¿no? Que somos conscientes de que hay un problema con nuestros proveedores y estamos con un plan, con medidas que vamos a implementar. Entonces, cualquier auditor que vea esto, dirá, pues bien, ¿no? Que han identificado el riesgo, han puesto un plan, tienen un timeline, así que genial. Y con evidencias también. O sea, no se trata de poner un candado el día cero, ¿no? Tanto por la operativa y tampoco desde la exigencia, la NIST 2, ¿no? Hay que tener un plan y, como siempre, una mejora continua. Vale, más preguntas. ¿Podría evitar que un equipo se conecte si no cumple con las condiciones de seguridad? Así, tal cual, Manuel. Entiendo que con lo que justo acabamos de comentar, pues se habrá resuelto esa pregunta, ¿no? Entonces podemos decir que denegar, permitir o limitar, ¿no? Vale. Otra pregunta. Siendo clientes de Interpublica, soft de contabilidad, ¿qué medidas a los clientes? Sí, hay una pregunta aquí sobre la solución Interpublica, si esta es la tecnología de atrás, ¿no? Y así es, efectivamente. Esta es la solución que está, lo dicho, certificado por el CCNPT, que está incluido en el catálogo STIC, y es lo que saca esta información sobre los riesgos que puede tener, ¿no? Que es la tecnología de base, pero con adaptaciones específicas a ese escenario. Hay varias preguntas. Kevin, a ver si la revisión de seguridad de los proveedores sirve solamente en cable. También. Sí, perdón, sí. No, la parte de cable al final nosotros estamos buscando la autorización es una vez accedido a la red
Por lo tanto, no tendríamos limitaciones, ya sea el método de acceso, ¿no? Ya sea cable con los switches, ya sea por la parte Wi-Fi con APs, controladoras y demás, o en el aspecto VPN con una VPN previa, ¿no? Que ya haya validado la identidad. Entonces, podríamos, tanto en cable que pregunta, vamos, Wi-Fi y VPN. Y hay una pregunta respecto a las políticas de equipos de externos, que no se permite la ejecución de archivos de fuentes desconocidos. Eso es. En este caso, o sea, al final, la solución, el agente soluble en este caso, no es una fuente desconocida. O sea, está firmado por entidades certificadoras públicas, digamos, líderes en general en el mercado, que pueden, para que hagan que los dispositivos finales, en este caso, los navegadores en general, pues confíen en este tipo de entornos. Y luego habla de, en el caso de los dispositivos móviles, en eso sería emplazarles a la webinar que vamos a hacer próximamente, que comentábamos aquí, en el que enseñaríamos cómo enfocamos el entorno móvil, vamos, para el acceso, tanto remoto como a la red. Iremos más en detalle. ¿Y más preguntas? Creo que había uno de antes. Se puede ver, la pregunta, ¿se puede ver el detalle de las conexiones? Es decir, a nivel de proveedor, a nivel de usuario y a nivel de la conexión. La respuesta fácil y rápida es sí. Podemos ver esa visión del proveedor, que un proveedor será X usuarios. Al final, un proveedor está compuesto por X usuarios y luego ya por cada usuario podemos ver cómo va, y a nivel ya micro podemos ver a nivel de una conexión concreta, podemos ver ese escenario. Y hay una pregunta respecto a, digamos, a las unidades de valor de la solución OpenNAC Enterprise. Entonces, ¿cuál es la unidad de valor a la hora de cuantificar un proyecto, ¿no? Y aquí esto va en función de las conexiones que pueden haber. Esto dependerá si estamos hablando de terceros o estamos hablando de usuarios internos, pero va en función de los usuarios en este escenario. Bueno, justo cumplimos con tiempos, así que, como siempre, agradecer vuestra asistencia y participación en las preguntas. Y nos desplazamos veremos si lo hacemos en verano o después de verano, y esa sesión del VPN Moderna, que se basa en WireGuard, aplicado a entornos móviles. Así que nada más que agradeceros de nuevo y nos veremos en la próxima. Hasta luego.